Bueno, eh, para ponerlos en sintonía, esta es la tercera clase, el tercer estudio, si lo quieren ver así, precisamente de una serie que hemos titulado Un testimonio de amor, básicamente donde estamos tocando el tema de la evangelización, o más dicho en otra palabra, del evangelismo. Si bien reconocemos que hoy por hoy, Gracia y Verdad no tiene un programa de evangelismo al cual aspiramos a ello, pero es necesario, como lo dijimos en el día 1, sentar las bases. Y por esto fue necesario partir desde el amor con el que Dios nos amó, es la base fundamental para compartir las buenas nuevas. Habíamos tocado el texto de Juan 13, 34 y 35 del mandamiento nuevo que dijo Jesús a sus discípulos de un mandamiento nuevo les doy, que se amen, pero como yo los amé. Eh, ah, Perdón, que se amen como yo los amé. Y llegamos a la conclusión de cuán importante es entender esta clase de amor, que era bien fácil amar al prójimo a la manera de uno, como mejor me convenga, como menos sacrificado me salga, pero es bien diferente cuando tenemos que amar como Cristo nos amó, con amor sacrificial, con amor intencional, eh, negándose a sí mismo de la manera en la que Cristo predicó y nos modeló ese evangelio, un testimonio de humildad, un testimonio de amor, etcétera, etcétera. También vimos que entendiendo que la base del evangelismo es el amor de Cristo, eso nos llevaba a comenzar a entender por qué es importante que la iglesia en primer lugar entienda y sepa explicar en qué consiste el evangelio. Porque detectamos ese detalle de que si no podemos definir qué es el evangelio para nosotros mismos o a la luz de la Biblia, ¿cómo podemos definir el evangelio de manera sencilla y en nuestras palabras? Que el evangelio es básicamente lo que Cristo hizo y quien Cristo es. Cuando no podemos establecer eso, no podemos definirlo de la manera correcta y bíblica, no estamos preparados para salir a evangelizar a los perdidos, hermanos y hermanas. Y eso era importante aclararlo, porque por eso precisamente es que es intencional este estudio. De hecho, es el último estudio de la serie de la vida de la iglesia. Y es interesante que hay muchas tradiciones incompletas o ya de por sí erradas en el campo del evangelismo en la iglesia evangélica. Y eso es precisamente lo que empezamos a tocar desde el día 1. En la clase 2 estuvimos viendo básicamente aquellos conceptos o la manera en la que nosotros entendíamos el evangelio, aquella manera o la escuela de evangelismo que nos daban en algunas otras iglesias o ciertos métodos de evangelismo que muchas iglesias enseñaron o siguen enseñando, que a la luz de la Biblia pueden estar o bien incompletas o incorrectas. Entonces empezamos a tocar estos términos entre cómo es bien común que la gente entregue tratados, por ejemplo, que se suban al bus a predicar, o por ejemplo, alguien con un megáfono en un parque empiece a gritar con un estilo bien característico. Probablemente todas estas personas, les citaba el ejemplo de esta gente que fue a predicar el evangelio al carnaval de San Miguel. Y les decía el ejemplo, ¿de verdad creen ustedes que fue correcto lo que hicieron? Porque a la luz de ellos estaban cumpliendo la gran comisión. Y muchos de ustedes opinaron que, bueno, no era el momento ni el lugar adecuado para eso. Porque a la larga la gente no iba a andar con suerte sobria. Pero este tipo de cosas son las que ayudan a discernir cómo el evangelismo se hace bíblicamente. Pero para poder hacerlo bíblicamente hay que entenderlo bíblicamente. Ahora bien, empezamos a aclarar definiciones que nos habían enseñado, por ejemplo, el concepto de ganar almas. ¿Alguien se acuerda y me puede refrescar un momento de lo que estuvimos aquí la semana pasada? ¿Qué nos referíamos? O para empezar, ¿cuál era el concepto que nos enseñaron sobre ganar almas? Sí, miren, habíamos llegado a la conclusión la última vez de que ganar almas tiene que ver con un concepto, sí es bíblico, el principio de ganar almas, pero es un concepto bíblico correcto cuando se entiende y tiene mucho que ver con sabiduría. El proverbio del que se agarran muchas personas para esta cuestión es Proverbio 11:30, donde dice que el que gana almas es sabio, eh, pero otra vez, el contexto del libro de Proverbios viene hablando de la sabiduría, viene hablando de sabiduría. No se refiere a alguien que ya dijimos que
gana almas o toma almas, dice otra traducción, o que está asesinando gente. No, está hablando de alguien que toma vidas, que toma almas en el sentido de un buen sentido, un sentido positivo. En este caso, cuando se usa la misma expresión, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos y dice que los voy a hacer pescadores de hombres, está usando la misma expresión. Los voy a hacer alguien que toma almas, alguien que gana almas, alguien que toma vidas, es decir, que está arrastrando de un punto A un punto B. Entendemos otra vez, y aquí hablábamos de la doctrina de la elección, que si bien es cierto, nosotros somos instrumentos que llevan la palabra del Señor al final, es voluntad del Espíritu Santo abrir el entendimiento o no abrirlo. Porque la persona pecadora solo puede responder de dos maneras al Evangelio. O lo reconoce o lo rechaza. Entonces, entendiendo esto, íbamos viendo básicamente en qué consistía esta cuestión sobre qué más conceptos existen en el evangelismo que necesitan ser pulidos, porque otra vez el sentido de repasar estos conceptos es establecer bien cómo nosotros presentamos el evangelio. Pero para poder presentar bien el evangelio necesitamos entender bien el evangelio. Necesitamos entender bien el evangelio. Otra vez, y aquí nos vamos a otro punto del famoso tratado. ¿Qué es lo que usualmente, y es lo que decíamos, qué es lo que usualmente la gente, o el discurso con el que la gente llega para evangelizar a la gente? ¿Usted cree que si se muere va a ir para el cielo? De entrada, esa es la pregunta típica. Y les decía, qué interesante es que hasta la gente inconversa ya se puede ese discurso. Ya se puede todo el discurso que dice la gente, que hasta hacen memes de eso. Entonces, y eso nos debe llevar a pensar en eso, de qué manera la gente está presentando el evangelio y qué es lo que hace falta, qué es lo que hace falta en decir, y usted si se muere hoy, ¿para dónde cree que va? La gente nunca le va a decir que para el infierno, lo dijimos la semana pasada, porque la gente piensa que es buena. Y ya encontramos que textos pueden refutar esa creencia. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a compararse, porque, bueno, yo sí considero que soy bueno porque no soy como él o no he hecho tal cosa. Entonces nos empezamos a perfilar como que si hay grados de maldad o grados de pecado. Pero no, a la larga Romanos 3 nos dice que no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie bueno. Y si alguien se cree bueno, pues la realidad delante de Dios es que delante de Dios nadie es bueno. Ahora bien, es muy diferente, y eso es algo con lo que terminábamos la semana pasada, es muy diferente cuando el evangelismo toca la fibra sensible de decir, ok, no se trata, hermanos, de presentar el regalo de un solo, y esto no es estrategia psicológica, nada por el estilo, es simplemente el evangelismo consiste en que tú le presentes la necesidad porque la gente piensa que no necesita esto. Ese es el detalle. La gente piensa que esto no lo necesita. ¿De qué me sirve a mí venir a ofrecerle el cielo a alguien que ya lo tiene todo aquí en la tierra? No le interesa. Alguien que ya está con sus deseos suplidos, con sus anhelos suplidos, con toda su carnalidad satisfecha. La gente no anhela nada más que eso. Pero cuando vengo yo y sabiamente a la luz de la palabra empiezo a ganar esta alma y le empiezo a presentar, ¿sabes tú que tienes un problema delante de Dios? Ok, está bien que tú tengas tus sueños cumplidos, que estás logrando estas cosas, pero ¿alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez sentís que todavía algo te falta? O sea, hay maneras, y decíamos la vez pasada, cada uno de nosotros está puesto en una trinchera, y véanlo en este lenguaje militar, donde en ese sentido vamos al campo de batalla a arrebatar estas almas de las tinieblas a la luz, entendiéndose que nosotros somos el canal y que el Espíritu Santo es quien al final determina eso. Pero cuando exponemos este problema es el detalle. ¿Sabías tú que no estás bien delante del Señor? ¿Y por qué? ¿Sabías tú? ¿Crees vos que te vas a ir al cielo? No, no vas a ir al cielo. No te vas a ir al cielo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que vas directo al infierno. ¿Por qué? O sea, y ahí está el gran, ahí está el límite, ahí está la barrera que muchas veces por eso es que la gente no se anima a hablarlo. Porque, y aquí con permiso de la hermana Rosnick, que se me hizo. Ah, con permiso de la hermana Rosnick nos expuso un caso bien peculiar donde hay maneras de presentar el evangelio donde podemos decir la verdad bíblica de la forma incorrecta. Entonces,
Por eso, ganar almas es una cuestión de sabiduría. No se trata de ir impulsivamente y hacer competencia con las iglesias, con otros cristianos que saben, yo gané tantas almas como que fuera comisión ejecutiva, pero no es eso, no es eso. Entonces, entendiendo todo esto, cerramos la semana pasada y nos vamos a otro punto del tratado. Entendiendo que hay una necesidad clara de decirle a la gente, tú no estás bien delante del Señor. Hay algo que vos pensás que está bien en tu vida, pero en realidad no es así. Entonces, la gente viene en el discurso normal, aceptar a Jesús en tu corazón, reconocelo y haz esta oración conmigo y repetila y nomás lo hagas, automáticamente tenés el pase VIP para la eternidad. ¿Cómo? Ah, cabal. Sí, o sea, le pintan el cuadro de lo que le va a acontecer en un futuro, pero ni siquiera entiende su presente y no está bien ubicado en su pasado, la gente no va a valorar su eternidad en el futuro. Por eso les digo otra vez, y voy a ser bien insistente con eso, hay que ser sabios para presentar el Evangelio. Dios nos ha dotado de inteligencia, de sabiduría y de discernimiento para que cada uno de nosotros, sin alterar nuestras personalidades, y eso es lo precioso de la diversidad en el cuerpo de Cristo, pueda presentar el Evangelio de una manera sabia, que al final todas estas personalidades convergen en una sola verdad: Jesucristo es el Señor. Todos estamos de acuerdo en eso. Digan, gracias hermano por esa historia. Miren, aquí también agarro una de las preguntas que Gaby hizo en el día 1 o en el día 2, no recuerdo, que era hasta qué punto o hasta qué límite nosotros podemos presentarle el Evangelio a alguien que ya muy explícitamente lo rechaza. Bueno, y llegamos a la conclusión: mientras haya vida. Mientras haya vida, o sea, no importa si el pecador rechaza el Evangelio, nuestra responsabilidad es ser testimonios vivos del Evangelio. Y hasta que esta persona, o sea, quieras o no puedo yo pelar mi testimonio solo porque a esta persona no le agrada. Porque si no estaríamos complaciendo a hombres. Ahora, tampoco nos vamos a ir al extremo de, mira, aquí está la Biblia, ¿ve? Y todos los días que llego a trabajo y le presento, mira, dice la Biblia que te vas a ir al infierno. No, por eso le digo, ganar almas es una cuestión de sabiduría. Le pongo otro ejemplo y quiero ir avanzando con esto. No sé si vieron la noticia de lo que hizo el gobierno de Nicaragua hace poco, que ya prohibió el que los turistas lleguen con Biblias. Esto es reciente. Nicaragua. Esto es reciente. Y ustedes lo pueden buscar en las noticias. ¿Cómo va a ser la iglesia en Nicaragua entonces? Por ejemplo, o sea, entendemos que es a nivel de turista, pero se entiende muy claro la intención. Y esto que lo tenemos aquí cerca. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones que vengan, que necesitan conocer el Evangelio? Van a haber estrategias. Ya en ese punto Nicaragua no puede, está llegando a un punto donde no cualquiera se va a poner con un megáfono a decir Jesucristo es el Señor, vengan, arrepiéntanse, ¿no? Los misioneros, ajá. Nicaragua. ¿Tienen un gobierno comunista? Sí, sí. Entonces ya en este punto sigue avanzando. Pero bueno, el punto es, hermanos, que consideren esto, porque es algo que ya está pasando. Y otra vez, y aquí quiero volver al tema, por eso es necesario conocer las bases del Evangelio, saber explicarla bíblicamente, saber entenderla bíblicamente. Y aquí quiero saltar a la otra parte del apartado. ¿En qué consiste realmente ahora presentar el Evangelio de manera estratégica? Y para esas estrategias necesitan sabiduría. Otra vez, todas las personas a nuestro alrededor que rechazan el Evangelio o que no les interesa el Evangelio, ustedes son testimonios vivos de que este Evangelio sí funciona. Ustedes son el ejemplo real y vivo de que el Evangelio tiene poder de transformar vidas, de cambiar deseos, de cambiar anhelos. Es una forma de evangelismo que el Señor poco a poco puede ir usando, pero otra vez va a llegar el momento donde esta persona, ya sea con una historia como la de los bastones, puede exponerse a quién es Jesús y a lo que Él hizo. Ese es el punto del evangelismo. Ese es el punto del evangelismo. No hay, o sea, si nos ponemos a hablar de métodos, de estrategias, híjole, en la Biblia es un área gris en ese sentido, pero el corazón de eso es explicar en un punto quién es Jesús y lo que tuvo que hacer. Y ahí es donde uno presenta la necesidad. Tú no estás bien delante del Señor. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que no todos vamos para el infierno. Ahora, y aquí es donde ya presentamos las buenas nuevas, presentamos quién fue Jesús, quién es Jesús, y lo que él tuvo que hacer. Y aquí es donde vengo al concepto de la invitación
al corazón de recibir Jesús. Un concepto que ha sido tergiversado. La invitación a que Jesucristo entre a su corazón hay que entenderlo o hay que saber explicarlo muy bien, porque de entrada, y es algo que Jesús Michelén ha dicho varias veces en algunos sermones, o sea, el término de invitar a Jesús en tu corazón no está en la Biblia, no está en la Biblia. Ahora, hay que saber definirlo, porque el problema es que muchos de los televangelistas que allá en Estados Unidos en aquellos ayeres se levantaron y empezaron a hacer popular este término era precisamente por hacer un cierto tipo de marketing. Hubo un auge donde evangelistas como Billy Graham, como este otro señor, que se me fue la vez pasada, Jimmy Swaggart, hicieron un auge donde la gente iba a aceptar al Señor en su corazón de manera pública y me dio la tarea de ver uno de estos tantos eventos evangelísticos donde Billy Graham era muy centrado en ese aspecto, pero al final decía, quiero hacer un acto público, vengan aquí los que quieran aceptar al Señor. ¿Y por qué lo hago público? Porque Jesucristo murió públicamente por ti. Entonces ahí iba el montón y les ponían música y les ponían, si usted ha repetido la oración, llame a este número y congréguese en una iglesia. Nada nuevo, hay iglesias que hacen lo mismo. Ahora, por ejemplo, sí, Billy Graham. No, sí, de él estoy hablando. Entonces, el punto es, no es que Billy Graham se vaya al infierno ni nada por el estilo, no estoy diciendo eso. El punto es que por esta causa, por este fundamento, la gente empezó a replicar esta idea y de repente en nuestros contextos latinos, donde empezó a replicarse esta idea de las campañas evangelísticas. Y hay gente que de forma genuina en estos eventos sí llegó a los pies del Señor. Por eso les digo, hay mucha fibra sensible que se va a tocar y mucha fibra incómoda, pero ese es el punto de esto. Entonces, y aquí es donde nos funciona lo que estábamos leyendo al inicio. Si ustedes le pusieron atención a todo lo que Jesús oró en Juan 17, de entrada él ya da por sentado a los que el Señor escogió, ¿verdad? No es que a estos sí, a estos no explícitamente, no, él ora específicamente, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos, todo lo mío es tuyo y he sido glorificado en ellos, ya no estoy en el mundo, 17:11, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre, guárdalos para que seamos uno, aquí está enfatizando la unidad. Entonces, si ustedes notan, el interés de Cristo era, Señor, que haya tanta unidad, así como hubo unidad, hay unidad entre nosotros, que de tal manera, de manera tanto individual como colectiva, puedan dar testimonio de que yo los envié, de que tú me enviaste y yo los he enviado a ellos. Ese es el punto. Ahora, vuelvo de nuevo. ¿Por qué es importante entender la idea de la invitación de Cristo a tu corazón? No se trata de una invitación, y voy a ir a dos textos que usualmente son citados para reforzar eso. Por ejemplo, está el texto de Romanos 10 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Entonces, y creyeres en tu corazón, gracias. Y el texto de Apocalipsis, donde dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno viene, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero todo tiene un contexto. Hay que entenderlo en su contexto. Ahora bien, ustedes desde el día 1 han dicho una palabra muy clave y me agrada mucho que lo entiendan, porque la palabra clave para una correcta evangelización, ya sea en un punto del tiempo u otro, es que en algún punto tenemos un seguimiento en un discipulado. Hay casos como el de la hermana Mimi, por ejemplo, donde si bien el Señor atrae, empieza a reforzar convicciones, pero en algún punto esas convicciones son reforzadas por un seguimiento, por un discipulado, por una enseñanza. Entonces, es importante, hermanos, porque ahí es donde flaquea un poco el concepto o el esquema de evangelismo de muchas iglesias que pretenden ir, y no estoy desmeritando, lo quiero aclarar, donde hay campañas de evangelización, donde la idea es presentar el evangelio, y estamos bien en eso, pero de nada me sirve hablarle del evangelio a una sola persona, y no estoy diciendo que desperdiciemos la oportunidad, pero intencionalmente decir, mire, vengo a hablarle de Cristo, pero a esa persona jamás la voy a volver a ver. No estoy condicionando, préstenme atención, por favor. No estoy diciendo, como no la voy a volver a ver, entonces no le presento el evangelio. Pero a veces el evangelio se puede ver interrumpido porque no hay un seguimiento. Y hay muchas gentes en mega iglesias que han sido evangelizadas, están dentro de la iglesia, pero no conocen el evangelio.
Presten atención, por favor, porque si no hay un seguimiento, no hay una enseñanza, no hay un interés de esta persona más que asistir a la iglesia para llenar una cuota espiritual, o para que mi conciencia no me remuerda y yo no puedo, no entiendo el evangelio, no hay un seguimiento, no hay un discipulado, no hay involucramiento. ¿Qué puede esperarse de la vida de esta persona? Hermano, hay tanto, ¿verdad? Que se natural. Ese discurso, pues ya lo hemos oído. Venga Cristo y si Cristo no le funciona, le devolvemos sus pecados. Fuela. Eso es. Exacto, exacto. Pero hay mucha gente que lo ha acuñado. Por eso les digo, hay que examinar bien este tipo de frases, este tipo de eslogan, etcétera, etcétera. Entonces, Romanos 10, vayamos. Me interesa esto. Qué rápido pasa el tiempo, Dios mío. Romanos capítulo 10. Romanos 10, desde el versículo 5. Aquí en la versión de la Biblia de las Américas hay un subtítulo que dice cómo ser salvo. Me llama la atención. ¿Qué es lo que está pasando en el contexto? Pablo viene hablando precisamente de esta justificación, la justicia que es de la ley y la justicia que es por fe. Entonces, presten atención, yo lo estoy leyendo aquí en la Biblia de las Américas. Versículo 5. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Esta es una cita de Levítico 18:5. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8. Pero ¿qué dice? O sea, ¿qué dice la escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Hago una pausa aquí. ¿Qué está queriendo decir Pablo con este juego de palabras para que entiendan un poco mejor? Está hablando esto de la justicia que es por ley para mostrar que los que guardan la ley pretenden vivir bajo esta ley. Pero Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, ha venido demostrándole a los romanos que nadie puede vivir de esta forma cumpliendo la ley de manera perfecta. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que todos en algún punto quebrantan esta ley. Entonces, en los versículos 6 al 8, Pablo lo que está haciendo es citando varios extractos de Deuteronomio, para ser más específicos, está citando Deuteronomio 30 del 12 al 14. Cuando él está citando esto, él quiere demostrar el contraste que hay entre la justicia que se obtiene por la fe y la justicia que se obtiene por medio de la ley. Es decir, la justicia por fe está interpretando estas citas del Antiguo Testamento y las considera cumplidas en Cristo. ¿Quién fue el que cumplió cuando se encarnó de manera correcta esta ley? Jesucristo. Jesucristo no vino en ese sentido a abolir la ley, como muchos lo andan predicando. Jesucristo vino a dar el ejemplo de cómo se vive, de cómo se cumple. Entonces, no hay necesidad, y aquí es donde viene como un poco la ironía. Entonces, entendiendo que Cristo ya logró esto, no hay necesidad de que una persona X suba al cielo para traer a Cristo desde el cielo y bajarlo a la tierra, y tampoco hay necesidad, si entienden la historia de lo que pasó con Cristo, de traerlo desde la tumba y jalarlo hacia arriba. O sea, no, el punto de esto, porque Dios ya lo resucitó. O sea, el punto de esto de que lo que Dios demanda de nosotros no son acciones superhumanas, sobrenaturales o anormales, sino lo que está diciendo justamente al final del versículo 8, es decir, la palabra de fe que predicamos. El punto de todo esto no es hacer obras sobrehumanas, extraordinarias, no. El punto es tener la fe, y ojo con esto, perdón, la fe en el evangelio que tanto Pablo como sus colaboradores estaban predicando. Ese es el punto. Y entonces, teniendo eso en mente, lea el versículo 10. Volvamos a leer el versículo 8, perdón. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, es decir, el evangelio. Que si confiesas con tu boca a Jesús, esa es lo que dice esta versión, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y aquí quiero detenerme un poquito. El confesar con la boca es una expresión, y aquí quiero traer un poco el tema del bautismo. Si bien es cierto, el bautismo no salva, pero el punto que quiero llegar es que el bautismo es una evidencia externa de algo que ya pasó por dentro. Cuando usted se bautizó,
Usted demostró su unión con Cristo, algo que ya pasó por dentro. Simplemente usted dice, bueno, sepultado con Cristo, resucitado una nueva vida. Qué bien, es algo que se está viendo de manera externa, porque lo está haciendo público. Es una demostración externa de algo que ya pasó. Entonces, la idea de confesar aquí en el idioma original, confesar es esto mismo, una evidencia externa de algo que ya pasó por dentro. En el contexto de los cristianos en Roma, confesar a alguien como Salvador y Señor se le atribuía nada más al César. ¿Qué cree que le esperaba a usted a un creyente que confesaba con sus labios que quien era el Señor de su vida era Jesucristo? Le esperaba persecución, le esperaba la muerte. Entonces, no era algo que era tomado tan a la ligera. Entonces, lo que estaba haciendo esta expresión es confirmando la fe de una persona que ya hizo esta confesión. Otra vez, es un resultado externo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor o a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. El texto no está hablando de requisitos para ser salvo, está hablando de resultados de que ya sos salvo. Ok, miren qué interesante esto. Ya tocó un tema de conciencia que vamos a ver más adelantito. Sigamos leyendo. ¿Crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos? Serás salvo. Otra vez, para entender y explicar el Evangelio hay que entender quién es Cristo y lo que Él hizo. Si no, este método de evangelismo, que es el método bíblico, está incompleto. Ahora, porque con el corazón se cree para justicia, versículo 10, y con la boca se confiesa para salvación. Quiero hacer una pausa aquí. En el versículo anterior, creer en la resurrección implica todo el conjunto de verdades asociadas a este evento. No estoy diciendo que para ser salvo solo tenés que creer que Jesucristo resucitó, sino todo lo que implica. Para que Él haya resucitado, tuvo que morir. Para que Él muriera, tuvo que venir a encarnarse. Y todo eso conlleva enseñanzas clave. Cuando usted habla de que Jesucristo se encarnó, vivió su vida, murió, resucitó y ascendió, usted ya tiene los puntos clave para un evangelismo. Entonces, creer en la resurrección implica todo lo que yo le acabo de mencionar. Su encarnación, su muerte, su ascensión. Ahora, cuando está diciendo en el versículo 10, porque con el corazón se cree, está hablando de una confianza profunda, una convicción. Con el corazón hay convicción, porque con el corazón se cree, está hablando de una convicción profunda, de que si yo me someto al señorío de Cristo, este sometimiento lo hago por convicción, no por tradición. No lo estoy haciendo porque mis padres lo hicieron. No lo estoy haciendo porque, como veo que todos lo hacen, entonces yo también. Que eso es lo que a su servidor le pasaba cuando tenía 10 años y lo invitaban a cada rato a aceptar a Cristo en su corazón y levantar, y tenía una colección así de chicks. Entonces, porque yo iba donde iba Vicente, a cabal, llega, hermana. Entonces, exacto, pero si no hay una guía, si no hay un seguimiento, hubiera repetido este ciclo. Bien, con el corazón se cree, ya vimos que habla de convicción, pero con la boca se confiesa para salvación. Presten la atención a esa frase, porque en el griego la palabra confesar, de esto de confiesa, transmite la idea de estar de acuerdo con o estar en congruencia con. Dicho de otra manera, dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca existe una congruencia con la salvación. Es decir, lo que está tratando de decir el texto es que cuando alguien es salvo, hay una congruencia en lo que confieso y en lo que practico, en lo que vivo. Ese es el punto del texto. Y aquí amarro algo que Pablo enseñó y algo que Santiago enseñó. Ahora, Pablo hace un énfasis en la fe que justifica. La fe es más importante que las obras en cierto sentido. Sí, pues en cuanto a prioridad, pero viene Santiago y le dice, pero la fe sin las obras está muerta. ¿Se contradicen? No, se complementan. Ambos están enseñando una verdad que se complementa. Las buenas obras a las que somos llamados, producto de la salvación que recibimos, no es un requisito para ser salvo. Otra vez, es una evidencia de que ya somos salvos. Cuando yo soy salvo, anhelo cosas, deseo cosas, tomo decisiones de ciertas cosas, porque eso va acorde a los anhelos que mi salvación me otorgó, lo que el Espíritu Santo me da. Y es
Exacto, y eso toma esta congruencia que dice el versículo 10, que el corazón, con el corazón se cree para justicia, es decir, ya soy justificado y mi corazón tiene esta convicción de que él es lo que decía la hermana. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy realmente un hijo de Dios. Entonces, sigue diciendo que con la boca se confiesa, es decir, con la boca estoy externando lo que ya pasó por dentro. Y siga leyendo. Pues la Escritura dice, esta es una cita de Isaías, todo el que cree en él no será avergonzado, versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Préstenle atención al siguiente versículo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Más claro imposible. Y aquí viene una serie de preguntas irónicas que ya se contestan por lo que se ha venido hablando. Pues invocarán a aquel en quien no han creído. Lo que está queriendo decir Pablo, señores, ojo con este tema. Nadie puede creer si no, o sea, en ese sentido, no pueden invocar si no creen. Nadie, aquí hay una palabra clave que es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino me está diciendo que el Espíritu Santo ya hizo la obra, es decir, no estoy bien. Hay un despertar de una necesidad clara de que hay una convicción de que voy para el infierno, que necesito ser salvado. Me remito a la historia del Pentecostés, cuando Pedro predicó el Evangelio, presentó las buenas nuevas, dice que el resultado fue que la gente se confundió en sus corazones y la pregunta fue, bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué hago yo? Porque me enteré de que no estaba haciendo bien las cosas. Pedro fue claro, arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Aquí el arrepentimiento es clave porque está diciendo, ¿cómo pueden invocar en aquel a quien no creen? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Para que pueda haber este evento y el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, Dios tiene que levantar, asignar personas, usar personas de instrumento que modelen, que presenten este evangelio. ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? Otra vez todo se va armonizando. Dios levanta personas, Dios usa personas a hablar sabiamente este evangelio para que la gente se conduzca al arrepentimiento y la gente en arrepentimiento invoque el nombre del Señor y cuando el Señor hace la obra, las personas pueden confesar algo que ya sucedió por dentro. ¿Se entiende? Entonces, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito. Y esta es una cita de Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. La Reina Valera dice de los que anuncian la paz. Y este es un texto maravilloso que le dejo de tarea. Isaías 52:7. Dios está prometiendo restauración a su pueblo y en medio de ello, qué preciosos son los que vienen con buenas noticias, con los que vienen anunciando la paz, con los que vienen anunciando las buenas nuevas, con los que vienen anunciando salvación en un contexto del Antiguo Testamento donde era un pueblo rebelde. Entonces, regálenme unos minutitos más porque sí me interesa ir al siguiente texto. Apocalipsis 3:20. Ya estamos claros con Romanos, esto tiene un contexto. Entendemos que no es usado simplemente ya, repite la oración del fe y usted va a ser salvo, porque la palabra dice que si confesas con tu boca, entonces ya estás agregado al redil. No se trata de eso, hay un contexto, no, criatura. Tiene que haber un proceso interno, pero para eso tiene que haber expuesto el oído a la palabra. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Cristo. Nada. Ciencia. Exacto, nada está fuera de armonía y usted puede tener un compañero, un familiar, alguien de la misma iglesia incluso, que puede estar rechazando el evangelio de manera tácita o ya de manera muy explícita, pero usted va a ser usado por el Señor para que esta alma en algún punto, el Espíritu Santo le discierne. Eso no es excusa para dejar de ser un testimonio vivo del evangelio. Apocalipsis 3:20. Otro texto citado para hacer esta supuesta invitación a que Jesús muera en nuestro corazón. Otra vez, hay que ordenar los conceptos que la Biblia nos da. Apocalipsis 3 está en un contexto donde Jesús, en una revelación que Juan hace, está dando mensaje a las iglesias. Y en este caso, desde el versículo 14, quiero que me acompañen ahí a leer. El mensaje a la iglesia de la Odisea es crudo, para lo que usualmente lo sacan de contexto. Y vamos rapidito. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. En pocas palabras, Jesucristo dice esto. 2 puntos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente.
Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Pausa. Si usted se fija en el contexto, no le está hablando a inconversos, le está hablando a la iglesia. Pero qué yuca es saber, qué triste, perdón el más ahí. Qué interesante saber si es que nos ven, no solo nos ven en El Salvador, se me olvida. Entonces, qué interesante es que dentro de la iglesia hay incrédulos. ¿Por qué lo digo? Sigamos leyendo. Fíjense, hay una iglesia que se está jactando en sus buenas obras, porque se supone que las buenas obras son el resultado de una salvación genuina. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que esta iglesia al parecer no estaba entendiendo bien en qué consiste confesar al Señor con su boca y reconocerlo como Señor. Porque si reconocen el señorío del Señor, obedecen al Señor. Sencillo. Pero está diciendo aquí, ojalá no fueras tibio ni frío, ni frío ni caliente, te voy a meter en mi boca. Muchos comentaristas dicen que la iglesia en la Odisea simplemente se estaba dejando mezclar con la cultura de su contexto. Se presumían de que era una iglesia sólida, que era una iglesia rica en conocimiento del Señor. Y hay muchos elementos que usan, por ejemplo, el agua caliente, el agua fría, el vomitar, todo eso tiene un contexto que lo vamos a ver la otra semana, que es interesante y por eso me quiero detener aquí. Y el Señor les está dando un golpe de realidad a la iglesia. ¿Sabes cuál es tu realidad, iglesia de la Odisea? Sos miserable. Sos digno de lástima. Sos una iglesia pobre. Sos una iglesia ciega. Sos una iglesia desnuda. Yo te aconsejo, versículo 18, que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos. Todos estos elementos no eran extraños para la iglesia. La otra semana lo voy a explicar. El punto de todo esto es que Jesús está diciendo, vengan a mí, vuelvan a mí, recurran a todos los tesoros que hay en mí. ¿Por qué? Porque yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Es una verdad que está en Hebreos, es una verdad que está en los Proverbios. Sí. Porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que ha tomado por hijo. Entonces le está diciendo, yo reprendo y yo disciplino. Les acaba de decir miserable, les acaba de decir desnudo, les acaba de decir ciego. Una iglesia. Entonces, el punto de todo esto, recordarles que yo a lo que amo disciplino, sé pues celoso, y miren lo que les manda hacer. Arrepiéntete. O sea, aquí hay una confrontación y aquí hay un llamado al arrepentimiento, que usualmente lo que se les hace es a los inconversos, aquellos que andan lejos del Señor. Y entonces el versículo 20 tiene sentido. No es una invitación de Dios mendigando el amor de un pecador, sino lo que Dios está, y quiero que lo vean con esta lente, porque es lo que el contexto me está diciendo. Lo que Dios está haciendo aquí, entendiendo que es un texto dirigido a la iglesia, donde habían incrédulos en la misma iglesia que confesaban a Cristo, pero evidentemente no se sometían a su señorío, Jesucristo está haciendo un llamado al arrepentimiento y una advertencia de juicio y acercamiento para quienes se arrepientan. No vean a Cristo en este versículo, yo estoy a la puerta, abrime por favor, abrime, no me dejes aquí, hay mucho frío aquí afuera. Miren cómo romantizan a Jesús de tantas maneras, lo sobrehumanizan y se les olvida que Jesús es Dios. Yo estoy aquí, papito, mamita, está muy helado, abrime por favor, déjame pasar. Ese es un concepto muy bajo de Jesucristo. Después de todo lo que acabo de decir en estos textos, ¿cómo creen en qué posición está diciendo esto Jesús? Señores, yo estoy a la puerta y estoy llamándoles al arrepentimiento, porque no están haciendo bien las cosas. Les estoy diciendo esto porque los amo. Arrepiéntanse, porque si no, así como los mayordomos
en una parábola, de hecho lo usa Jesús. Así como los siervos, cuando el amo no está, pueden hacer y deshacer como ellos quieran, ya sea de manera diligente o de manera negligente, y ellos saben que en algún punto el amo regresa a la casa de donde están los mayordomos. Y lo que el amo espera es que cuando él toque a la puerta, sus mayordomos abran y obedezcan, porque se espera encontrar con un panorama con el que él se agrade. Entonces Jesús está diciendo, yo estoy a la puerta llamando. Si alguien oye mi voz y es una verdadera oveja y se arrepiente, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. No está hablando de un banquete, de una cena. Está hablando de un sentido de cercanía, porque hay una relación que se había roto dentro de la iglesia. Ojo aquí, vuelvo al texto, que si confesares con tu boca que el Señor, Jesucristo es el Señor. Santiago dice, si crees que Dios es uno, bien por ti. Los demonios también creen y tiemblan. Yes. O sea que los demonios también pueden hacer esta confesión. Cualquier inconverso puede exclamar, Jesucristo, sí, yo creo que Jesucristo es Dios. Pero Mateo dice, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino. Y este es el caso, ya le doy el tiempo, hermano. Otra vez, cuando tú entendés por qué Jesús está diciendo esto, el texto ya cobra sentido. No es un Jesús mendigando amor, es un Jesús advirtiendo en amor. Y eso cambia totalmente el sentido. Yo no puedo usar esto para un evangelismo, pero sí puedo usar la advertencia en amor que Jesús hace a la iglesia para advertir en amor a alguien que no conoce este evangelio. Mira, entendé que Dios fue tan grande en amor que tuvo que morir en una cruz por tus pecados. Y ahí, si usted otra vez conoce la persona de Cristo y la obra de Cristo, el evangelismo comienza a tener sentido, hermano. Dos cosas con las que quiero finalizar, hermanos. Vamos a dejarlo para la otra semana. Gracias por la paciencia. Qué interesante es el hecho de la riqueza que se puede encontrar en Cristo. Pablo lo entendió, profundidad de las riquezas de Cristo Jesús. Y aquí puede ser una área práctica donde podemos entender esa verdad. Hay tantas maneras de presentar el evangelio. Hay maneras creativas, sabias y sin decir herejías, donde nosotros podemos presentar el evangelio. Pero ¿qué falta? Empaparnos de esas verdades. Y segundo, qué triste es un ejemplo como el de Apocalipsis 3:20, que si bien es cierto, no, ya en su contexto se entiende mejor el sentido, pero hay una idea para el evangelismo que podemos usar, y es el hecho de que así como Cristo le dio un golpe de realidad a una iglesia que creía que estaba bien delante de él, podemos tomar el mismo ejemplo de usar la autoridad de la Biblia para darles un golpe de realidad a aquellos que creen que están bien delante de Dios. Y eso, hermanos, habla de la bondad y de la gracia que Dios ha desplegado aún en la proclamación de su evangelio. Así que gracias, hermanos, gracias de verdad a todos por sus observaciones. No se preocupe, hermana. Vamos a dejarlo aquí. Para la próxima semana vamos a ver un poco más este texto de Apocalipsis 3:20. Gracias, hermanos, de verdad. Vamos a orar. Vamos a orar de un solo por las ofrendas. Así que gracias, hermanos, de verdad, por sus aportes. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.